siente, yo lo invito a que lea conmigo el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Dice a la letra: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, Señor, porque solo tú te lo mereces. En este momento, Señor, con la autorización y delegación, Señor, de mi pastor Alberto Picariello, apóstol en nuestra casa, Señor, al cual tú has levantado en este lugar, Dios mío, puedo, Dios santo, también con tu ayuda poderosa, Señor, compartir esta palabra, exponerla, enseñarla, Señor, según tu Espíritu Santo, oh Dios, me permita hacerlo, para que no hable, Señor, todo lo que yo quiera decir y que no puede hacer ningún beneficio a nadie, Señor, en lo humano, sino que sea tu palabra, Espíritu Santo, que venga poderosamente, Señor, derramándose sobre mí como expositor y sobre los oyentes que están acá, igual los que lo van a escuchar en diferido en las diferentes redes sociales, que reciban, Señor, una luz, un entendimiento, una revelación de tu Espíritu Santo, un espíritu de sabiduría, nos permita comprender tu palabra para, Señor, afirmarnos más, para que tengamos acreditación de parte tuya de que somos tus hijos y seguimos adelante, y que nadie nos separe de ti, Señor, porque tú nos has sellado poderosamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Pueden ya bajar. Gracias. Gloria al Señor. Terminamos el lunes pasado el capítulo 6, en donde se hablábamos de los 2 sellos, el quinto y el sexto sello. Nuestro pastor había tocado del 1 al 4 y nos había hablado de los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, tan mencionado y tan representado en toda la Biblia. Ahora también decíamos que en el sexto sello había algo, hermano, tremendo para la tierra, y era que el terremoto que se producía o que se va a producir va a ser tan devastador, hermano, que va a cambiar el rumbo de la tierra. Va a hacer que las cosas sean distintas. Las islas van a moverse de su lugar y va a ser tan devastador. Eso lo tocamos en el sexto sello. Entre el sexto y el séptimo sello hay un preludio, hay un tiempo, como una pausa, para que el Señor nos muestre, o a través del apóstol Juan nos enseñe lo que verdaderamente Él hace con sus escogidos a través de los tiempos. Y llegamos al capítulo 7, que dije es una pausa. Estamos siempre en el tiempo de lo que le llama la tribulación. Si usted lee en Daniel, nos habla claramente que Dios le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para tu nación, hablando del pueblo de Israel.
de esas 70 semanas se han cumplido, les decía, al pie de la letra, con calendario en mano, contando los días, 69 semanas hasta que se le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí hay una pausa, se ha quedado ahí. Por eso algunos dicen de que el reloj de Dios es Israel. Pero lo que Dios le mostró a Daniel acerca de su pueblo Israel en estas 70 semanas es que le dice: mira, te voy a mostrar el tiempo cronológico de las 70 semanas como tal, porque está, yo les he dicho, está documentada por la historia y por la palabra del Señor muy de manera exacta, de tal manera que nadie me puede venir a mí ni a ustedes refutarle que Dios no es cumplidor de su palabra. Por eso el libro de Daniel, hubo un tiempo en el siglo XVIII, XIX que lo querían botar, hermano, le querían quitar la divinidad del libro. ¿Por qué? Porque no soportan aquellos liberales de que a Daniel se le haya dicho tan exactamente lo que se cumplió. Pero no es en el siglo XVIII solamente, en el primer siglo. Y ya antes, en los 2 siglos anteriores, ya habían algunos que se levantaban, que decían que el libro de Daniel se escribió después de Daniel. Y no se sabe si Daniel verdaderamente haya existido para ellos, porque decían: no puede ser que esto lo hayan escrito tan detalladamente. Cuando usted lee el capítulo 11, hermano, del imperio medo-persa con los griegos, cumpliéndose al pie de la letra el reinado de cada uno de ellos. Entonces, por eso lo querían truncar y decir: no, es que el libro de Daniel se escribió después, en tiempo de los macabeos, dicen algunos. No es así. Se escribió aproximadamente 600 años antes de Cristo. Es porque Dios le estableció a Daniel un panorama extremadamente muy bello, muy poderoso. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre en esta pausa seguimos, o se sigue estando en el tiempo de la tribulación, cuando suceda. No para la iglesia, no para la iglesia, sino para aquellos que sean tibios o aquellos que quedaron fríos. Para ellos sí. Y también para el pueblo de Israel, que en gran medida no ha creído en el Cristo que le fue enviado a ellos. Entonces, quiero ir así un poco. Habla de 4 ángeles que están en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Por qué tocaba Daniel? Porque estos 4 ángeles estaban deteniendo, dice ahí, que detenían los 4 vientos. Y yo quiero que usted vaya conmigo. Dios elige 4 grandes ángeles poderosos para contender con los 4 vientos de la tierra. ¿Quiénes son esos 4 vientos de la tierra? La verdad es que la palabra de Dios nos aclara de que cuando la Biblia menciona viento, tanto en el hebreo como en el griego, tiene connotaciones de el ruach o espíritu. Y cuando habla la Biblia que esos 4 vientos, como en Zacarías, como el mismo Daniel, que lo menciona en 2 veces, se refiere a espíritus que están, que son los que de alguna manera también Dios utiliza para castigar. Por eso que nos pone un ejemplo claro de castigo cuando estaba en el tiempo de que llegó Nabucodonosor a Israel o a Judá para llevarla cautiva. Ahí nos hace una muestra el Señor de cómo tiene ciertos verdugos para castigar al pueblo. Cuando usted lee el libro de Ezequiel capítulo 9, habla de 6 verdugos. Le voy a poner esto
a manera de ejemplo, estaba en el tiempo en que ya había sido enviada la primera deportación por Nabucodonosor a Babilonia. Entre ellos había ido Daniel, sus 3 amigos, y otros se había ido el rey Joaquín, un muchacho, se había ido Ezequiel para otra región, ya como cautivo. Y Dios le revela a Ezequiel lo que sucede en el templo. O sea, Ezequiel está en Babilonia, pero Dios lo lleva constantemente en el espíritu para revelarle cosas. Y cuando le revela en el capítulo 9, le menciona y le muestra 6 verdugos que vienen armados para terminar de destruir Jerusalén. Porque le ha mostrado Dios a Ezequiel lo que los judíos todavía seguían practicando: abominaciones, idolatría, adoraban a Tamuz, al dios Sol y a cualquier cosa. Entonces Dios dice: te voy a mostrar los verdugos que tengo para que este pueblo sea terminado. Pero allí hay una protección de Dios muy extremadamente poderosa. Y es que yo quiero decirle a usted: Dios siempre ha tenido protección. Dios siempre protege a sus hijos de una manera impresionante. Lo hace porque Él sabe quiénes son los que a Él le place proteger, por cuanto estas personas no se no se ligan con el pecado. Entonces se le dice uno de ellos, que tiene un tintero de los 6 verdugos, recibe una orden, le dice: espérense, voy a poner, Dios me ha dicho poner una marca en los que gimen y los que no se han, voy a parafrasearlo así, no se han contaminado con haciendo las injusticias de este pueblo. Entonces el Señor dice: no puedo castigar a esto de igual manera que a los otros, porque esto lloran delante de Dios, claman diciendo: Señor, ¿hasta cuándo esta injusticia de los mismos judíos que hacían cualquier cosa? Entonces Dios le manda y le dice: séllalos, ponles un sello en la frente, una señal, para que cuando pase ahí a los verdugos, a ellos los perdonen. Mire qué tremendo, Dios teniéndose cuidado. Y dice la Biblia que cuando después Dios le dice: ahora sí, vayan, maten a espada, no perdonen a nadie. Ese es allá en tiempo de los que estaban deportados. Ahora, con eso podemos entender que Dios ahora se vale de 4 ángeles poderosos para detener a esos 4 vientos. Cuando Dios le muestra a Daniel en el capítulo 7 las 4 bestias que representan 4 imperios mundiales, desde Babilonia hasta los romanos, le dice: vi en las visiones de la noche como los 4 vientos combatían en el gran mar. El mar representa naciones, ¿estamos claros ahí? El mar representa naciones. Y estas 4 bestias surgen del mar. Ahí se mencionan esos 4 vientos. Siempre la Biblia lo traduce como ruah, como viento, espíritu. Por eso que usted ve acá a estos luchando, ángeles luchando con esos otros seres que Dios tenía también reservado para dañar toda la tierra. Y el hecho que dice que están en los 4 ángulos de la tierra, hay versiones que mencionan que representan los 4 puntos cardinales del norte, el sur, el este y el oeste. Así que eso incluye que ese juicio que iba a comenzar a suceder es sobre toda la tierra. Pero antes de eso le dice: detengan a eso, porque el ángel, todavía uno de otro nivel. Dígale que está a la par. Dios tiene diferentes jerarquías de autoridad. Dígale que está a la par. Así que nosotros también, hermano, debemos acatar en qué jerarquía Dios nos ha puesto.
a donde Dios te ha asignado, hermano. Cuando tú aprendes autoridad es cuando aprendes a someterse. Hay muchos siervos, no sé por qué quiero decir esto, pero hay muchos siervos de Dios en la iglesia trabajando, y hablo de la iglesia a nivel mundial, hermanos, que no han podido entender el estar bajo autoridad, bajo cobertura, y hermanos, son un desastre en el ministerio. Porque no comprenden eso. ¿Cómo van a, entonces, cómo Dios va a hacer que aquellos se sujeten a ellos? Porque hay que aprender autoridad. Y aquí me muestra que surge de donde nace el sol. La Biblia le llama en algunos casos, el lugar donde nace el sol es el oriente. Y la palabra oriente, alguna vez le he dicho a ustedes, es una palabra que denota eternidad también. Por eso que es muy representativo cuando Dios habla el oriente como origen. Es impresionante como la Biblia tiene connotaciones con esa palabra. Y dice la palabra que surge de donde nace el sol. En nuestro país el sol nace. Y si estuviéramos en Israel, si la visión se estuviera dando ahí, el sol iba a nacer del oriente. Eso es muy representativo. Entonces, amados, también dice que lo que estos ángeles iban a hacer es que no soplase viento alguno. Pregúntese acá. Imagínese que fuera el viento normal, el que Dios ha creado para dar brisa y lógicamente también para mostrar su indignación contra aquellos que no quieren reconocerlo. A ese viento, al ser detenido, el globo terráqueo puede sufrir un colapso de extremo calor. Por eso Apocalipsis también habla más adelante, lo vamos a ver, o nuestro pastor lo va a explicar, de que el sol quemaba a la gente. Y aquí el hecho que estos detenían, esos espíritus detenían los vientos, porque también la Biblia menciona que está el viento solano, que es un instrumento, es una arma de Dios para castigar. Y todos esos vientos tienen su propio nombre. Que no soplase nada. Eso significaría que el mundo estaría entrando en un problema muy extremadamente serio, del cual usted y yo no quisiéramos estar. No sé si está de acuerdo conmigo. Es que la iglesia no va a estar ahí. La iglesia va a estar en un nivel distinto, en un lugar muy privilegiado con nuestro Cordero de Gloria. Yo no sé si usted se alegra, pero hermano, yo me alegro, yo me gozo, yo disfruto decir: Padre, tú vas a enviar a arrebatarlos. Lo que la Biblia llama de arpazo, arrebatar con violencia. Por eso nosotros hablamos de rapto, porque rapto es arrebatar con violencia, aunque la palabra que usa Pablo es arrebatamiento, arpazo, que es eso que le he dicho, arrebatar con violencia. Ahora, en Oseas 13:15 dice: aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano. Aquí habla de un tipo de viento, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Entonces, amados, Zacarías, póngame Zacarías 1, vamos a leerlo. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra, quiero ver, 6, perdón, Zacarías 6:1, perdón,
De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Sigamos. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Sigamos leyéndolo. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Quedémonos ahí. Usted puede comprender que no es el viento así, el que sopla, sino son espíritus que Dios tiene reservado para el día de la ira. Por eso la iglesia debe comprender que tiene que estar bien asegurada en Cristo Jesús, porque lo que viene para el mundo no es sencillo, hermano. Ahí tiene usted de la visión de Zacarías. Esos 4, aquí son carros, tienen la misma representación de los 4 jinetes del capítulo 6 de Apocalipsis, de los 4 sellos primeros, la misma representación. Entonces, ellos reciben una orden: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ok. 144,000. Tanto que se habla, hermano. Usted si se pone a estudiar o investigar, hay cualquier cantidad de posturas. Entre una de ellas hubo una sexta que voy a pronunciar su nombre como tal: los testigos de Jehová. Habiendo transgiversado la Biblia, ellos crearon una traducción llamada la traducción del Nuevo Mundo, que viene de unas versiones tan muy corruptas en cuanto a contenido y en cuanto a los papiros, y estaban muy incompletos y representan entre el 2 al 3%. Su creador de los testigos de Jehová dijo: bueno, vamos a crear esta organización que es la verdadera según él. Y nosotros, de aquí van a salir los 144,000, dijeron ellos. Resulta que cuando el número de ellos superó los 144, ya no hallaban qué hacer, y comenzaron a sacar diferentes teorías, diferentes planteamientos teológicos perversos, diciendo: no, es que de todos los que somos, porque llegaron un momento que se hicieron como 5 millones en el mundo entero. Entonces dijeron: no, es que son algunos especiales de los nuestros, por eso tienen que trabajar, prendan atalaya, prendan la despertar y anden evangelizando según ellos. ¿Por qué? Porque torció estas escrituras. Hay otros que creen que los 144,000 son la iglesia. La iglesia redimida del Cordero no puede ser los 144,000 y con propiedad de la palabra, porque la Biblia dice que estos 144,000 son exclusivamente, se les categoriza como de las 12 tribus de Israel. Y Israel nunca se ha pronunciado el nombre de Israel para representar a la iglesia. El número 144,000 tampoco representa a la iglesia. Escuchamos cuando hablamos de las 7 iglesias del Asia Menor, las famosas iglesias a las cuales Juan le escribe en el capítulo 2, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y es el número 7 el que representa a las iglesias y también a los ministros, porque tiene 7 estrellas en la mano derecha que representan a los ángeles, que son los pastores de las iglesias, y los 7 candeleros de oro que representan las 7 iglesias. Por eso es importante que sepamos esto del número 7 y el número, en este caso 144,000, que es multiplicar 12 por 12.
Algunos dicen, no, es que representan los 12 apóstoles y los 12 las 12 tribus de Israel, y porque esta se menciona en el templo del capítulo 21 de Apocalipsis, donde dice que los cimientos son los apóstoles y las puertas son las 12 tribus de Israel, cada una por sus nombres. No puede ser, porque es específico mencionar cada una de las tribus. Y el número de 12,000, el número 12 representa gobierno. Entonces está hablando de esa gente, no quiero decir judía, aunque cuando hablamos de judíos nos referimos a Israel, pero escúcheme acá. A Abraham se le dijo que él era el hebreo. También otra palabra con que connotamos a los judíos israelitas son los hebreos, pero los hebreos es muy amplio, porque hebreo se le llamó a Abraham, y Abraham tuvo 8 hijos, Ismael, Isaac, más 6 más. Entonces creció grandemente la población, la descendencia de Abraham. No la podemos llamar también judío a los descendientes de Isaac, porque Isaac tuvo a Jacob y tuvo a Esaú, y Esaú levantó un principado tremendo que le llamamos el monte de Seir, Edom. No podemos hablar que son judíos. La palabra judío solo apareció del nombre de Judá, de una de las tribus. Y porque se hicieron famosos representando a todo Israel. Porque en la deportación en el 722, con los asirios llegando al reino del norte, Samaria, las 10 tribus de Israel fueron llevados a Asiria y trajeron gente de allá a poblar Samaria. Y entonces de ahí comienza un pleito entre judíos y samaritanos. Pero Dios siempre en su gloria, en su presciencia, en todo su conocimiento y sabiduría, se ha preservado 12,000 de cada tribu como tal, para decir, estos los voy a sellar, porque ya vamos a ver las características por qué son sellados, para predicar en la tribulación. Entonces, Israel, 12 tribus, Judá una tribu, de ahí viene la palabra judío. Entonces yo le llamo las 12 tribus de Israel, que son las que son selladas, y exclusivamente dice 12. Ahí hay una característica. Cuando llegamos al 7:5 creo, y 7:6, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Voy a solo repetir las tribus: Rubén, la tribu de Gad, 3. Sigamos. La tribu de Aser, 4. De Neftalí, 5. No, me pasó. De Neftalí, 5. De Manasés, 6. Sigamos. De Simeón, 7. De Leví, 8. De la tribu de Isaacar, 9. Sigamos. De Zabulón, 10. De la tribu de José, 11. Y de la tribu de Benjamín, 12. Pero ahí hay una cosa que usted y yo debemos de conocer: no está la tribu de Dan. Y en vez de mencionarse la media tribu de Efraín, aparece el nombre de José. José tuvo 2 hijos, a ese le dio doble porción, a Efraín y Manasés. Efraín era el menor y Manasés era el primogénito. Pero cuando Jacob los bendijo, cruzó los brazos, porque de Efraín venía una rama fructífera. Él iba a ser mayor que Manasés. Capítulo 49 por allá de Génesis. Bueno, en el 49 bendice a las 12 tribus. Pero resulta que no está Dan. Y Dan no aparece, según algunos entendidos, estudiosos, teólogos, es porque Dan se prestó a la idolatría. Capítulo 17 de Jueces menciona que cuando Dan iba a buscar tierra allá por Lais, allá al norte, lo que hoy conocemos cerca de Damasco, de Siria, dice las escrituras que los de Dan agarraron, se robaron a un sacerdote que venía del monte de Efraín y que estaba llevando el culto a un solo hombre llamado Micaías, con templecillos, con
estatuas pequeñas, le llamaban familiares, y a eso se llevaron los de Dan. Y resulta que ahí comenzaron la tribu a iniciar el culto de idolatría. Les hablaba lo mismo de Efraín. Efraín se mostró como siempre un buchincero. Era fuerte, sí, tenía promesa, era tremendo, hermano. Por eso usted debe examinarse. Usted dice, bueno, Dios ha depositado un talento en mí, Dios ha puesto en mí un ministerio, una capacidad. Pero como se nos dijo ayer por nuestro pastor, hacer como le tocó a Pablo. Que la gracia de Dios nos baste, porque su poder viene a perfeccionarse en nuestra debilidad. No para creernos alguien. Hay gente que con solo hablar se le nota, hermano. Los de Efraín, resulta que cuando Jefté va a pelear y les manda invitación, no van. Y cuando ya venía de la victoria, se le dice: te vamos a hacer daño porque no nos invitaste a la batalla, a la guerra. Les dice Jefté muy valientemente: yo les mandé invitación, mas ustedes me dejaron solo. Luego con Gedeón volvieron a hacer lo mismo. Dice Gedeón: ¿por qué no? ¿Por qué no nos invitaste? Y cada uno le da una respuesta poderosa. Y le dice: ¿acaso no menosprecian lo que ustedes son y lo que han hecho? Óigame, Efraín tiene muchas cosas buenas, se nos ha predicado, pero también nos enseña algún carácter del ser humano que nosotros tenemos que desechar, ¿sí? Que a veces que queremos, hermano, ¿qué le digo yo? Pues aún en el ministerio nos peleamos. Dios nos libre. Mire, hermano, cuántos pastores hablando del uno del otro. Unos grandes Efraín, sí tienen llamado, sí tienen un ministerio tremendo, pero lo que son como Efraín, y se pueden contar más. Dios decide entonces sellarlos. Y hablemos un poco. El sello es una estampa, y quiero llevarlo a que usted y yo valoremos el sello que tenemos, porque la iglesia ya está sellada. La iglesia de Cristo ya tiene un sello muy poderoso que muchos cristianos están, hermano, pisoteando. Cuando usted va conmigo a la segunda carta de Corintios, capítulo 1, veamos versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. El siguiente, 22. El cual también nos ha sellado. Diga conmigo: estoy sellado. Estoy sellado, dice, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dígale que está a la par: tiene las arras del Espíritu en tu corazón. Tienes el sello del Espíritu. Ese sello te preserva, ese sello te protege, ese sello tienes, hermano, estás desafiado a guardarlo. Tienes que tener claro que el sello se llama Espíritu Santo. Ahora yo quiero decirle, hay gente acá que sigue contristando al Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Efesios 4:30, para que me ayuden ahí, el poder del sello. Miren lo que dice Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado. ¿Para qué, hermano? Para el día de la redención. Entonces Dios te ha mandado a que el sello que te ha puesto, hermano, sea un distintivo que te haga andar firme,
que te haga andar cuidadoso, porque el sello es alguien, no es algo, no es una marca así. Se llama Espíritu Santo en tu corazón. Hermano, eso es poderoso. ¿Cuánto pueblo no entienden el poder del Espíritu Santo? Y no saben que si no tienen el sello del Espíritu Santo, hermano, se peligra. Un peligro tan atroz, algo tan tremendo que puede ocurrirle a alguien. No tener el sello para cuando Dios toque la trompeta y venga a arrebatar a su pueblo. Pero usted lo tiene y está a la par. Esfuérzate en cuidarlo. Fíjese, Efesios 1 creo que también nos habla algo al respecto de los sellos. 1:13. Pablo, 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice ahí, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sigamos. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano amado, yo no sé si usted comprende esto, pero el sello que Dios nos ha dado, mire, ya le dije que Ezequiel 9 habla de los sellados en el tiempo de cuando Dios permitió que Jerusalén fuera destruida y Judá también. Hubieron gente sellada, pero luego viene la iglesia y Dios dice: no, si aquello lo sellé, ¿cómo no voy a sellar a los que mi hijo ha redimido con su sangre? Pero dice, este sello no va a ser una estampa así en la frente, va a ser alguien que se va a convertir para ellos en un paracletos. El Consolador está en tu corazón. No lo desprecia, no lo ignores, atiéndelo. Hermano, trabaja con él, da clase con él, recibe, haz lo que tienes que hacer con el Espíritu Santo. Llénate la unción del Espíritu Santo. Trabaja al nivel que Él quiere. Atiéndelo, hermano. Si no es, mire, iglesia amada, ¿quién te va a ayudar si no tiene el Espíritu Santo? Cristo tuvo que experimentarlo, porque no iba a poder, aún siendo el Hijo de Dios. Pero en la naturaleza humana, hermano, no iba a poder. Él dependió totalmente del Espíritu Santo. Dice la Biblia que al subir del Jordán fue llevado por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto. Así que, hermano, mejor deja que el Espíritu Santo te meta en los desiertos, que Él te va a sacar. Pero no te metas tú por tus situaciones, por tus, hermano, creyéndote sabio en tu propia opinión. Ese sello es importante para la iglesia. El que no lo tiene, hermano. Y Cristo viene ya, Dios santo, va a quedar tan descoberturado, va a quedar, hermano, que de verdad va a ser desastroso. Yo le decía la vez pasada, por eso comencemos a ungir a nuestros niños, porque también el avivamiento sobre ellos puede caer. ¿Cuántos lo creen? Sobre los hijos, dígale que está a la par, sobre tus hijos también va a caer el avivamiento, como señal que el poder del Espíritu Santo está ahí, ha venido sobre él. Entonces, el sello del Espíritu Santo tiene el significado, hermano, tremendo de consolarnos. También a mí me llama la atención algo. El sello te reta a que tú permanezcas en la fe, a que tú, hermano, no quieras salir. Y si quieres, pero no, le dice Espíritu Santo, ven sobre mí.
¿Alguien le ha pedido que el Espíritu Santo te queme tus pecados? Queme lo malo que está en ti. Todos los días hay que decirle: Espíritu Santo, ven, quema lo que no sirve, porque quiero que tú me hagas alguien apto para mi Cristo. ¿Usted cree que por gusto el Señor, hablando de los tiempos, detiene? Hay una pausa para hablarnos de los 144,000. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 14. Me ayuda ahí, porque ahí nos muestra cosas tremendas. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Ayer que predicaba en Montelimar, le mencionaba a ellos que es tan significativo el sello en la frente. Por eso Satanás dijo: no, yo esto también lo copio. Por eso cuando yo selle a aquellos que me van a adorar en la frente, pero yo voy a avanzar más, dijo, también en la mano, o en la mano o en la frente, que no se me escape nadie. Todo lo copia, hermano. Ellos tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente, el 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ya va a ver por qué. Y cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos, qué precioso esto, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, fueron comprados, habían sido sellados de entre los de la tierra. Cuando usted piensa en los 144,000, que muy probablemente ya existan, no sé si todos, pero algunos. Porque ¿qué le parece si Cristo decide venir en los próximos días? Esos 144,000 ya tienen que estar. ¿Quiénes son? A saber, hermano. Lo que sí sabemos que 12,000 de cada tribu. Hablándoles acerca de Dan, en el censo de Crónicas, primer libro de Crónicas, del 1, capítulo 1 al 7, encuéntralo, no está, no aparece la descendencia de Dan. Es desastroso cuando el pueblo se desenfrena. Es desastroso cuando no gime por causa del amor, del pecado que hay. Algunos se deleitan, agarran el celular, se deleitan viendo, y entonces no gimen diciendo: Dios, aquí hay matrimonio igualitario. Aquí hay matrimonio en ambos sexos, del mismo sexo, y lo ven normal. Algunos se deleitan, y hacen chiste de muchas cosas que ven. ¿Cuántos se rieron allá en Brasil de los que levantaron la imagen de Satanás y desafiaban a Dios? No están todos ya. ¿Ya vio la noticia? Los inundó a todos. Un agua que vino torrencial. Al primero que se sentó ahí como Satanás fue el primero. Están ocurriendo cosas. Pero ¿cuántos nos deleitamos? ¿Por qué fueron sellados en la frente en Ezequiel 9? Solamente aquellos que gemían de dolor. Por eso tenemos una bienaventuranza en el capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Acaso el sello en la frente de aquellos no les consoló que a ellos no les iba a pasar nada? A ti no te va a pasar nada, porque tienes el sello del Espíritu Santo. Ay, bendito el Padre. Yo estaba al mediodía en mi trabajo observando uno de los textos que leímos en Corintios. Sentí el poder de Dios y decir: Señor, gracias porque nos sellaste. Y hoy que venía escuchando lo que ministraba, le dije: Señor, qué tremendo el sentir de tu presencia.
tienes que ser sellado. Si al caso estás viendo algunas cosas que no te reprenden, porque qué tremendo es, nuestra conciencia nos tiene que reprender, pero cuando tu conciencia no te reprende, Dios sigue siendo mayor que tu conciencia. Amados, ese sello es impresionante para los 144,000, porque van a llevar una palabra para todo el pueblo. Por eso Pablo habla en capítulo 11 Romanos que hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles va a llegar también la salvación al pueblo judío, o al Israel le llama Pablo. Porque Pablo dice en el 1 del 11, el 11:1, ¿acaso Dios habrá desechado a Israel? ¿Se olvidó de él? Van a ser salvos todos, y las primicias son ellos. El siguiente, leámoslo. Gracias, hermano. Volvamos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Estábamos después de ese, el 4. Estos son, mire el sello, mire la característica. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Una de las primeras. Rápido. Mateo, el Señor nos enseña acerca de los eunucos. 3 clases de eunucos. Dice, algunos nacieron así, otros son hechos por causa de los hombres, como el caso de los reinados de antaño y todavía después de Cristo, que castraban a los hombres y lo hacían los que cuidaban los harem de los reyes, o sea, donde tenían a las mujeres de ellos. Y había uno que tomaban una decisión por servir a Dios. Ellos, puede ser que tengan esa última, porque ellos no que casarse sea malo, sea contaminante. No lo entendamos, jamás así. De hecho, delante de Dios el matrimonio es santo. Los que estamos casados, levanten la mano. Es santo, es precioso eso. Pero resulta que a estos tenían esas características de que no se contaminaron con mujeres y serán vírgenes, porque son vírgenes, dice ahí. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora usted y yo tenemos reto al leer eso. Que nada te sea impedimento por servir al Señor. Ay, hermano, a veces le sale uno queriendo, ¿verdad?, dar el dedazo. Pero ¿a cuántos se les habla de servir y lo ven en poco? El servicio delante del Señor en su obra, es servir a los de Él, servir a la iglesia. Ese hermano, para Él es significativo, hermano. Es valioso. Los siervos del Señor tienen a un privilegio. El Señor se encarga de guardarlos, hermano. Se lee Isaías: ningún arma forjada prevalecerá, y arma que va a condenar toda lengua detractora, mentirosa, calumniadora, porque es la promesa de la herencia de los siervos del Señor. Sírvele con amor, sírvele, hermano, hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga por su iglesia, sirvámosle, porque la Biblia habla que en el trono de Dios también le servía y otros asistían. Qué bello es. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Si 144,000 son las primicias del tiempo de la tribulación para Israel, ¿cuánto no será toda la congregación de Israel? Más los gentiles que también, hermanos, se logren salvar, no dejándose marcar por el sello o por el nombre de la bestia.
que el anticristo ya tiene preparado. Otro personaje que puede ser que ya ande caminando, hermano. Otro personaje que ya esté sentándose con los altos gobernantes. Un tipo despiadado, pero con un carisma de engaño tremendo. Por eso Daniel habla en el capítulo 11, hablando de este ser infernal llamado anticristo, el inicuo de pecado, la abominación desoladora. Dice Daniel que del Dios de sus padres no hará caso. Algunos creen que esa tribu de Dan de ahí saldrá, según alguna postura teológica escatológica, por lo que se habla de Dan y el falso profeta. Hay una combinación tremenda ahí. Pero recuerde que estos temas en realidad nos enseñan mucho para prepararnos. Y eso del sello es que es lindo, hermano. Imagínense si usted conociera, ahí está uno de los 144,000 sellados. Ahí está, de los judíos, por supuesto, del pueblo de Israel. Bueno. No va a salir diciendo usted: yo quiero ser uno de esos 144,000. Usted es iglesia. Usted es iglesia. La iglesia novia será arrebatada a la final trompeta, según Corintios, capítulo 1 Corintios 15, del 51, 52. Y Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16 nos dice también: usted tiene que atesorar eso, tiene que guardarlo. Por eso dice la Biblia: bienaventurado es aquel que lee y guarda las palabras de esta profecía, hablando del libro de Apocalipsis. Yo voy concluyendo, porque mucho se puede decir. Padre, creo que me terminé ya esto. Aquí quiero terminar. El rema. ¿Usted se acuerda cuando Judá, él tuvo 2 hijos, y al primero le consiguió una esposa llamada Tamar? Resulta que el primer hijo muere. A Dios no le agradó y lo quita. El segundo igual. Creo que es Onán. Y hacía una cosa que a Dios le desagradó y lo cortó. Y Tamar se queda y le dice a Judá: bueno, espérate que crezca Sela, creo que se llamaba el muchachito que va a crecer. Estaba pequeño. Pero Judá dijo: no, esta mujer está matando a mis hijos. No le preguntó a Dios quizás que era Dios, y ya no se lo quería dar. Y crece este muchacho y se da cuenta Tamar que no le dan a Sela. Dios es justo. Tamar como que recibió una revelación de Dios y dijo: bueno, mi suegro Judá no me ha dado ya a Sela, ya está mayorcito. Y se dio cuenta que venía el Judá, iba a pasar cerca de donde ella vivía, y se viste de prostituta, sale al camino, y al verla Judá le dice: ¿me permite llegarte a ti? ¿Usted sabe lo que significa eso? Bueno, sí, le dice: pero ¿qué me vas a dar? Tranquilo, yo te voy a mandar un cabrito para ti. Y menciona la Biblia que esta mujer, ¿de dónde sacó esa sabiduría o esa astucia? Le dice: bueno, pero antes de eso, ¿sabes qué? Dame tu sello, dame tu cordón y dame tu báculo.
Y se fue Judá. Allá a los 3 meses, cuando ya se comienza a notar la barriguita, que ya no se puede ocultar, le dice a Judá: tu nuera ha fornicado. Ay, Dios, aquí estuvo ya. Me libré de esta mujer. Sáquenla y quémenla, o apedréenla y quémenla, algo así. Resulta que ella como que sabía el poder del sello, lo cual muchos cristianos a veces no sabemos, no comprendemos. Ella dice en la Biblia que cuando la iban a sacar, ella dice: espérese, yo tengo aquí algo que puede servir para mi protección. Estoy embarazada del dueño de estas cosas. Ay, hermano. Y la ve Judá, ve las cosas, Judá, y dice: si esas son mías. Y declaró algo: más justa esta mujer que yo. Es que le había fallado en varios sentidos. Eso le sirvió de arras, garantía para que no la mataran. Y el sello que Dios te ha puesto, ¿lo entiendes? ¿De qué te puede servir? ¿De qué te puede proteger? Porque Dios dijo: voy a sellar a los míos, a la iglesia, en el tiempo de la gracia, para que tú sepas aprovechar. Ay, si no lo aprovechas. Yo quisiera decir a alguno: ¿por qué no lo aprovechas? Gente que está en la iglesia pero como que no está en la iglesia. Gente que sirve pero todavía no saben que son sellados por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo te ha sellado para que estés preparado para el día de la salvación. Pero también en el día a día te defiende, te protege. Cuando Satanás te quiere hacer algo, Él ve sello, Él ve luz y dice: no lo puedes tocar. A no ser que Dios le permita. Tú, como sellado por el Espíritu Santo, tienes que andar firme, tranquilo. Hoy se me acercaba a mi trabajo una compañera afligida por lo que escucha, lo está viendo. Yo le digo, y le expliqué, pero pues la vi muy afligida con otras más. Y les dije: ¿saben qué? Otra vez voy a tomarme el gusto y el placer, porque estoy en esta caja, para hablarles de estos. Y ustedes tienen que entender que esa aflicción que les entra es porque no tienen el sello del Espíritu Santo, porque no han recibido a Cristo. Y para eso estoy acá, les digo, para que un día puedan recibirlo. Así agarré a algunos compañeros. Se tiene usted la oportunidad de hablar de Dios. Póngase bien. Hermano,